Hola hermanos, ¿cómo están? Eh, Espero que todo vaya bien. Continuamos hoy con esta quinta parte de esta serie devocional. Y hoy quiero continuar hablando acerca de Jesucristo. Ayer hablamos de cómo es en Cristo en quien somos restaurados y en quien Dios nos capacita, nos da esa potestad de ser hechos sus hijos y de por lo tanto conocerle y acercarnos a Él para disfrutar de sus bendiciones. Y quiero hablar de la suficiencia de Cristo. Cristo es suficiente. Quiero que me acompañen a Colosenses. Vamos a leer el, la carta del apóstol Pablo a Colosenses en el capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 15 en adelante. Dice la palabra del Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que desde el principio el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, para que en todo, tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hagamos una oración. Padre Celestial, muchas gracias te damos por esta nueva oportunidad que nos das para meditar en tu palabra. Guíanos, Señor, ilumina nuestros corazones. Enséñanos más de ti y que podamos, Señor, para ti, vivir para tu gloria, como resultado de entenderte más y comprenderte más. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Cristo es suficiente. Me gusta mucho la frase de un pastor que me enseñó y él decía: el problema más grande de nuestra vida está solucionado. El problema más grande que yo tenía era que yo estaba en conflicto con Dios. Es que la ira de Dios estaba sobre mí y Dios ha enviado a su Hijo, ha muerto por mí, y ese problema cósmico, el más grande que puede haber, ha sido solucionado en Él. Así que el problema más grande ha sido solucionado y por lo tanto cualquier otro problema es pequeño. Hermanos, y es esto lo que nosotros debemos recordar siempre, que Cristo es suficiente, que Cristo pagó por mis pecados. Yo merecía la ira de Dios, yo estaba bajo condenación. Yo no quería a Dios, yo no quería buscarlo, pero Dios me buscó. Al que nosotros ofendimos, contra el que nosotros pecamos, es quien busca la paz. ¿Quién de nosotros, hermanos, si nos ofenden, si nos golpean, si nos maltratan, quién de nosotros vendería su casa, su carro, para dárselo a quien lo ofendió? Para darle ese presente, para darle un regalo a la persona que pecó contra usted. Nadie haría eso. Sería algo irracional, algo ilógico para la mente humana. Pero Dios hace eso. Y no da un precio en oro, no da una casa, no, da a su propio Hijo por nosotros. Es Dios mismo contra el cual nosotros pecamos quien da a su Hijo, quien se ofrece por nosotros, quien da su vida misma. Cristo da su vida y muere por nosotros. Hermanos, y Él, en Él, por Él, son todas las cosas. En Cristo Jesús, en quien ahora estamos por su redención, por su salvación, por su gracia y misericordia, es en quien tenemos toda riqueza espiritual, como leíamos el otro día. Hemos sido reconciliados con Él y por lo tanto ningún otro problema puede preocuparnos tanto como ese. Ningún problema puede ser importante. Hermanos, Él es suficiente en todo, siempre. Todos nosotros
diariamente. Y cada hombre que ha existido, sea inconverso o cristiano, eh, busca siempre la felicidad, busca cómo satisfacer el vacío que hay en su corazón, busca siempre sentirse bien consigo mismo. Y las personas van a trabajar, se levantan todos los días para estudiar, hacen una u otra cosa para buscar eso, para sentirse plenos. Porque dicen, cuando tenga el carro, cuando tenga la casa, cuando tenga mi esposa, mis hijos, cuando tenga fama y dinero, entonces voy a estar pleno, entonces voy a estar bien. Hermanos, y esa filosofía que tiene el mundo, ese pensamiento, esa corriente de pensamiento por la cual el mundo va, no puede ser la del Hijo de Dios. Hermanos, no estoy diciendo que está mal estudiar o trabajar o tratar de buscar estabilidad. A lo que me refiero es a que eso no puede ofrecerle plenitud al cristiano, no puede ofrecerle satisfacción verdadera. En Cristo Jesús, en quien tenemos toda bendición espiritual, en quien fueron creadas todas las cosas, en quien subsiste todo, en quien está la preeminencia y la plenitud de la deidad misma. En Él es en quien nosotros debemos sentirnos plenos. Es en Él en quien está nuestro propósito mismo de existir. Es en Él en quien nosotros encontramos la verdadera paz y la verdadera felicidad. No es un carro, no es una casa. Usted mismo lo ha experimentado. Muchos de nosotros luchamos por obtener algo y cuando lo tenemos, ¿qué pasa después de un tiempo? Se acaba ese ánimo con el que lo queríamos obtener, esa felicidad que creíamos que nos iba a dar. Nosotros, hermanos, necesitamos en Dios descansar y en Dios disfrutar de sus bendiciones. En Cristo Jesús. Algunos, aún siendo cristianos, no pueden comprenderlo. Y el ejemplo del joven soltero, él dice, cuando me case, entonces voy a tener la plenitud, entonces voy a poder disfrutar verdaderamente, entonces voy a sentirme completo. No es así. Hermanos, siempre en nuestra vida, si no es Cristo lo que nos hace completos, lo que nos satisface totalmente, ninguna otra cosa lo va a hacer. Otras personas podrían decir, ok, cuando tenga el título de mi universidad, entonces voy a sentirme completo, voy a sentirme realizado, entonces voy a ser alguien en la vida, es lo que dicen. Hermanos, no es así. Fuimos creados para la gloria de Dios, fuimos creados para servirle a Él, vivir por Él y para Él. Nuestro propósito de vivir está en Cristo, Él es suficiente. Me gusta mucho esa canción que dice, toda mi vida está en ti, mis deseos, mis planes, mis anhelos, lo que soy y lo que quiero llegar a ser, todo está en la persona de Jesús. Esa debe ser la confesión del cristiano. Es en Cristo Jesús en quien yo soy completo. Lo que soy, lo que voy a llegar a ser, está en Cristo. Él es suficiente. Cuando entendemos esto, cuando es para el cristiano una realidad que Cristo es suficiente, que los tesoros del conocimiento y la ciencia de Dios, como dice Colosenses, están en Él, cuando empezamos a disfrutar de las riquezas espirituales que tenemos en Jesucristo, entonces, hermanos, empezamos a en realidad estar en ese disfrute de una vida plena en Cristo, una vida cristiana verdadera para el Señor, fuerte, vital. El apóstol Pablo lo entendía y es por eso que no hay nada que lo afecte a él. Es por eso que lo vemos en esas situaciones tan críticas, en esas persecuciones. Es por eso que después de que lo golpean, él se goza en el Señor por participar de los padecimientos de Cristo, porque Cristo era suficiente. Si tengo mucho, no importa. Sé acomodarme cuando hay riqueza, sé acomodarme cuando hay pobreza. Si hay que comer, está bien, si no, está bien. Hermanos, al cristiano nada lo puede mover. En la iglesia primitiva, a los cristianos les decían, nieguen a Cristo. Nieguen a Cristo. Ellos decían, no lo vamos a hacer. Entonces vamos a quitarle sus tierras. Ellos decían, tengo una más allá. Vamos a quitarle la vida a sus familias. No importa, Dios me las dio, son de Él. Vamos a quitarle sus vidas. Mejor me voy con el Señor. Su confianza estaba en Cristo, en la esperanza, en sus promesas, en su palabra misma. Nada podía conmoverlos. Y por eso, aún en la muerte, aún siendo despedazados, muchos cristianos cantaban y seguían gozándose en el Señor, deleitándose en esas riquezas espirituales que nos son provistas en su persona y su obra. Hermanos,
Él es suficiente siempre. En cualquier situación, en cualquier circunstancia, en cualquier época, Cristo es nuestro refugio, es nuestro amparo, es todo para nosotros. Es en Él en quien debemos reposar. Es en Cristo en quien el cristiano debe sentirse completamente satisfecho. Así que mis hermanos, no sigamos rechazando los beneficios tan grandes, tan inmensurables, tan incomprensibles que tenemos en el Señor. Vayamos ante la cruz, llevemos nuestras cargas ante el Señor porque su yugo es fácil, su carga es ligera, descansemos en Él. Él es todo lo que necesitamos. Las demás cosas, Dios sabe que las necesitamos. Todo lo demás es vano, todo lo demás es efímero. Preocupémonos por lo que de verdad importa. Busquemos la paz y la santidad, que es lo que agradan al Señor. Él es suficiente. Y porque es suficiente, yo no tengo que obrar más para añadirle a mi salvación. Porque es suficiente, yo no tengo que seguir trabajando, llevando cargas que no tengo que llevar sobre mí, porque Él es suficiente. Hermanos, Él es todo lo que necesitamos. Él pagó perfectamente por tus pecados pasados, presentes y futuros. Y eso no debe llevarte a pecar, eso debe llevarte a engrandecerlo, a adorarlo, a glorificarlo por esa gracia tan grande. Porque Él ha prometido que ninguna oveja será arrebatada de su mano. Hermano, qué consuelo nos da saber que ya nos perdonó, que el Espíritu Santo aplica su obra a nosotros y que nos lleva a ser más santos cada día. Qué consuelo nos da conocer sus promesas, conocer la esperanza que tenemos después de que termine esta vida. Es en Cristo Jesús en quien tenemos todo lo que necesitamos. Así que busquémoslo y amémoslo con toda nuestra alma, mente y corazón. Busquémoslo a Él, porque Él es todo. Oremos. Muchas gracias te damos, Señor, por Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu Hijo y por darnos en Él esta salvación tan grande, por proveernos en Él de toda bendición espiritual, por permitirnos acercarnos a ti por medio de Él, por darnos todo conocimiento y ciencia, Señor, toda sabiduría tuya en Él. Gracias por santificarnos en Él, por elegirnos en Cristo, por salvarnos, Señor, por perfeccionar cada día tu obra en nosotros en Cristo. Gracias porque estamos escondidos en su justicia y venimos ante tu trono de gracia por medio de Él. Gracias, Señor. Gracias porque en Él has restaurado nuestra mente, has restaurado nuestras relaciones, has restaurado lo que había deformado el pecado, lo que había trastornado la maldad de nuestro corazón. Y ahora podemos, Señor, con una mente pura, con un corazón renovado, con una mente iluminada y guiada por tu Santo Espíritu, venir ante ti y conocerte más y disfrutar más de ti. Perdónanos porque no valoramos, Señor, no te valoramos a ti, no valoramos a Cristo y las riquezas que tenemos en Él, y vivimos muchas veces negligentemente. Danos gracia y fuerza para buscarte más, para adorarte más, para servirte más, para entender que seremos, Señor, satisfechos, completos en ti y solo en ti. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por ser quien eres y hacer lo que haces. En Jesucristo venimos ante ti a pedirte esto. Gracias, nuestro Padre. Amén. Feliz noche, hermanos.